Vamos a configurar las etiquetas de objetos de simulación de dinámicas y de esa manera vamos a seguir desarrollando el proyecto. Muy bien, lo que vamos a hacer ahorita es manipular en puntos, en modalidad de puntos. Selecciono con mi cursor a la izquierda modalidad de puntos. Y ojo, aquí hay una diferencia en cómo podemos manipular los puntos. Yo voy a tomar con el cursor de selección, voy a cambiar de Live Selection a Rectangle Selection. Yo puedo dar un clic sostenido y ver las diferentes herramientas que hay, como la sección de rectángulo. Lo que me permite es que yo haga un clic sostenido, arrastro y entonces me permite seleccionar toda un área. Si el área fuera más irregular, puedo usar la herramienta de lazo o de polígono, y lo que me permite es que yo dibuje el área de selección de manera más libre. Por ejemplo, en el caso de que no fuera tan regular la superficie o el modelo que quiero seleccionar y quiera ser muy preciso en unos puntos que quiero seleccionar, y me permite seleccionar los puntos que yo veo. Ahora, hay algo truculento en el uso de la herramienta de selección que nosotros tenemos que estar muy atentos a la hora de configurar, porque cuando selecciono la herramienta, en el panel de atributos me muestra la configuración de la herramienta de selección, y yo ahí puedo decidir si selecciono únicamente los elementos visibles a la cámara o desactivar esa opción. Esta opción puede estar activa o desactivada en la casilla. Voy a hacer una ligera demostración rápida. Si yo aquí agarro y desde este punto de vista de perspectiva estoy trazando con mi herramienta de rectángulo y selecciono, me está seleccionando los puntos que veo. Pero adicionalmente, si yo roto en mi exploración en el modelo y veo, me seleccionó los puntos que yo tenía a las espaldas del objeto. Y eso puede ser que sea lo que deseamos o no. Y yo puedo alternar entre donde dice Select Only Visible Elements. Si yo activara esa casilla, por ejemplo, cuando hago esa selección, no me va a seleccionar los puntos que queden por detrás dentro de ese ángulo de vista, ¿no? Porque todo depende, o sea, yo tengo hacia atrás puntos que no son visibles por el mismo modelo y no se seleccionan, y yo manipulo, pero yo lo que quiero es manipular el modelo que baje hacia acá un poco la trayectoria de los puntos, y no estoy seleccionando los puntos de atrás. Entonces me facilitaría, en vez de que yo tuviera que con Shift estar sumando puntos extra, que es algo que puedes hacer como sumar o restar selección, con Shift suma selección, con Command o Control la restas, pues mejor podría yo seleccionar y activar mi herramienta de selección de rectángulo, y voy a desactivar la opción que dice Select Visible Elements. De esa manera, ahorita mi selección va a abarcar todo lo que yo alcance desde el ángulo de vista a cubrir. Y por ejemplo, me podría ir a la vista front. Me voy a alternar a mis vistas, me voy a ver mis 4 vistas. Tengo la vista front, me voy a ir a la parte inferior de mi modelo a navegar y a seleccionar, y voy a seleccionar los 4 puntos que en teoría, o en realidad serían 8, porque estaría viendo los puntos a espaldas de ese modelo, inclusive sí serían 4 y 2 de la espalda, y aquí 2 del fondo, serían esos 8 puntos. Cuando ustedes seleccionan, inclusive aquí tienen esta información adicional, vean a la izquierda, donde te dice cuántos puntos has seleccionado. Entonces ahí inclusive les podría ayudar eso a sensibilizarse, a decir, oye, creo que estoy seleccionando más de los que realmente deseaba, ¿no? Porque a lo mejor en el ángulo de vista, si estuviese un poco torcido, a lo mejor alcancé a seleccionar estos de las esquinas. Vean cómo aquí se iluminaron y ahora seleccioné 7 puntos. Entonces esa es la gran ventaja de yo poder estar manipulando mi ángulo de visión y también poder tener las diferentes vistas. Me voy a ir a la vista front, voy a seleccionar los 4 puntos que veo originalmente desde la vista frontal. Por consecuencia se van a seleccionar los que están a espaldas si los vemos ahorita desde top, y lo voy a desplazar hacia abajo. Hagamos aquí ahorita el modelo de una manera mucho más libre para que hagamos más ágil y rápido este ejercicio. Y se desplazan. Pierde un poco de proporción el grosor del extrude. Ahí lo dejo a consideración, a gusto, más libre si les gusta de esta manera. Esto tiene que ver justo como con las distancias de los cortes.
O pues yo podría elevar estos y tratar de mantener un poquito más la proporción del grosor para que quedara más estilizado, ¿no? Entonces esta está ahí mi caja. No hay problema que la ventana solo está cubriendo esta sección. Lo que queremos es que lleguen aquí las esferas y que después aquí ya sea que diseñemos un tobogán o una resbaladilla, que por aquí se sigan cayendo las esferas con las que vamos a poblar este objeto. Ahorita más libre ya está nuestro contenedor, que de hecho a la caja vamos a nombrarlo con un nombre más clave, contenedor. Está la ventana. Recuerden que si yo selecciono ambos y presiono, los dejo seleccionados juntos, presiono Alt y G, se van a fundir en un mismo grupo. Todavía antes de reunirlos en un grupo, creo que podría crear primero las aspas con las que van a estar rotando al interior de este objeto, que son las que nos van a ayudar a que los esferas se distribuyan como en diferentes posiciones. Para eso, lo que vamos a hacer es ahora, yo podría, estos dos, igual para practicar el tema de los layers, yo podría como seleccionarlos, ahorita estos dos en conjunto, con arrastro y selecciono con mi cursor, están iluminados, significa que están seleccionados, y puedo dar clic secundario, se abre un menú de atajos y voy a buscar la sección que dice Add to New Layer, que lo encuentran más o menos a medio camino de todo el recorrido del menú emergente, después de todos los tags, que si ven ahí justo también tenemos acceso a los tags con un shortcut para agregar rápidamente el tag a la selección, o en la tercera sección, si lo vemos que están divididos como por secciones, después de los tags está layer y le puedo decir añadir a new layer, add to new layer. Entonces esta nueva capa que ya está seleccionado acá, yo puedo saltar rápidamente de atributos a capas, y yo tengo una capa creada previamente, yo las puedo nombrar para tener orden. También vean que se les va a categorizar con un color aquí, justo va a estar como una capa de color o un indicador de que pertenecen a un grupo, que en este caso es este que está como morado. Yo lo puedo cambiar de color, darles un color más vibrante para la interfaz, y le puedo cambiar el nombre y le voy a poner aquí contenedor. Y yo ahorita las podría apagar temporalmente para que no me estorben y me permitan enfocarme ahora en modelar otro objeto. Esa es una técnica. Otra es que ustedes, si se quieren enfocar en otro modelo y no estar interactuando con los que ya crearon, también luego resulta cómodo irse a File, New Project, crear otro objeto, lo modelas y ya luego lo traes a tu proyecto. Entonces de esa manera pues recuerden que ustedes pueden estar saltando entre un proyecto y otro y traerse assets con un copy and. Ahorita que ya tenemos nuestro modelo listo, apagué la visibilidad, vamos a seguir trabajando, pero les recomendaría que aprovechen y hagan un control save y guarden el objeto que acaban de crear dentro de sus carpetas. Pueden generar, y voy a nombrar ejemplo en clase, mi proyecto, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar con la parte de crear las aspas, crear las esferas. Vamos a meterlas dentro del objeto de emisor de partículas para que empiecen a poblar esta caja. Vamos a configurar las etiquetas de objetos de simulación de dinámicas y de esa manera vamos a seguir desarrollando el proyecto. Ok, pues ahora que ya tenemos listo lo que sería la ventana y el contenedor, tengo apagada ahorita su visibilidad y lo que quiero es generar una nueva pieza que va a estar compuesta de la siguiente forma. Voy a crear un cubo y a este cubo lo que voy a hacer es que le voy a dar estas dimensiones. Le voy a dar al cubo dentro de sus atributos en Y, que sería la altura, atributos del cubo, objeto, altura, y voy a darle en altura, vamos a darle 50 centímetros, vamos a darle 100 centímetros, yo creo. Vamos a ver, 100 centímetros, 50 centímetros, y vamos a darle de ancho 300. Lo que queremos hacer ahorita va a ser una cruceta que sea sencillo. Vamos a darle también de
grosor unos 150 centímetros. Le puse ahí 1500, 150. Y ese sería nuestro primera pieza. Ahora, lo que podemos hacer para practicar un poquito con la cuestión de cómo puedo yo ir duplicando objetos. Recuerden que si yo transformo un objeto, ya sea moviéndolo, escalándolo o rotándolo, mientras yo presiono Command, lo que se hace es que se genera una copia. Entonces voy a generar ahorita una copia. Yo puedo darle clic y dejar presionado Command, y mientras la voy desplazando se va a generar una copia nueva. Y también lo que voy a hacer es que si yo presiono Shift, me va a restringir las transformaciones en bloques de 5 unidades, por ejemplo en el caso de grados, y ahorita la voy a girar 90 grados, entonces va a generar una cruz. Vale. Ahora, yo tengo estos dos objetos, los puedo seleccionar, estos dos cubos, hice esta cruz, ya sea que yo haya... También lo que puedo haber hecho en caso de que se me haga más cómodo, en vez de haber hecho una copia mientras se duplicaba, puedo darle copy paste, o sea, control C, control V, se genera una copia, y a esa otra copia lo que hice fue que en coordenadas se rotaría 90 grados, ¿no? 90 grados en general. Lo siguiente a trabajar es esto. Tenemos la cruceta. Voy a volver a activar la visualización del contenedor. A estos dos cubos que generé, que me generan esta cruceta, yo los voy a agrupar. Puedo presionar Alt G y eso lo que hace es que los agrupa en un solo grupo. Este grupo le voy a nombrar como cruz, y ahora ya tengo un objeto en pantalla, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo esta cruceta, para hacerla que esté en animación, yo lo que quiero es que esté rotando hacia la derecha a 90 grados. Ya que lo agrupé, la selecciono, y ahora en atributos me voy a ir a coordenadas y voy a manipular su posición en el valor que sería B, rotación de B, que sería el tercer valor. Y lo que voy a hacer es irme al inicio de la línea de tiempo, darle un keyframe a el segundo 0, le doy un toque al botón que está al lado del valor de rotación. Ojo importante, recuerden que yo debo de tocar solamente primero, seleccionar el valor y que esté iluminado únicamente el valor de rotación que quiero manipular. Que si yo toco la tecla, el icono de la R representa aquí de rotación en cualquiera de los tres valores, lo que hace es que me hace una selección en conjunto de los tres valores. Entonces de ahí avanzo y a los 30 frames vamos a darle que haya girado 360 grados. Entonces de esta manera, cuando yo le dé reproducir, gira. Yo creo que ahorita en un segundo, en 30 cuadros es muy rápido. Lo voy a extender a 60 y le voy a dar reproducir. Y avanza, ¿no? Entonces ahí ya me gusta la animación. Pero yo ahorita, por ejemplo, quiero que mi animación dure aproximadamente unos 20 segundos. Y hizo un giro, y a mí me gustaría que ese giro que hace se esté repitiendo. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo seleccionar mi elemento, que sería la cruz. Tengo el valor de rotación, y al valor de rotación ahorita le voy a dar un clic secundario y va a salir el menú emergente y va a salir la opción de animation, y le voy a decir que me muestre show track para que me muestre el track de animación que tengo aquí. Yo si despliego inclusive puedo ver las curvas de movimiento aquí de rotación. Se abrió una ventana que dice timeline. A esta ventana tengo ahorita el valor de rotación. La cruceta hace un giro, y cuando yo selecciono aquí el track de la cruz, es decir, la animación que ya tiene este elemento, yo puedo confirmar a la derecha que se va a activar en el panel de atributos, el panel de atributos para el track, y inclusive aquí me especifica track, rotación, B, y está activa la animación. Y lo que puedo hacer es decirle que after, después de que se cumpla el ciclo de los keyframes que están activos, yo le puedo decir que me haga una
repetición, repeat, y yo le puedo decir cuántas repeticiones y le podría poner dame 10 repeticiones, y lo que va a hacer es que si yo le doy reproducir, hace el giro una vez y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Entonces en cuanto termina el ciclo se repite una vez más. Ahorita como el ciclo es de 360 grados, regresa a lo que sería la posición inicial, el movimiento es constante. Si yo lo hubiera animado a una posición que no quedara en un bucle perfecto, que por ejemplo hubiera llegado la rotación a 70 grados y ese fuera el ciclo que tengo, lo que sucedería es que al momento en el que se haga la repetición se regresa en pop a la otra posición inmediatamente en el siguiente frame. Entonces esto aplicaría en el caso de que tengamos animaciones donde estemos trabajando estos valores que generen un bucle perfecto, ¿no? Entonces ahorita es de 0 a 360. Voy a hacer un zoom in para que veamos cómo está girando. Voy a apagar ahorita la vista del contenedor y ahí está mi objeto. Ahora está haciendo la rotación, pero no está el bucle, si ven, está haciendo frena, o sea, avanza y vuelve a iniciar, avanza y vuelve a iniciar, pero tiene una aceleración y desaceleración. Eso, como les comentaba, automáticamente Cinema 4D, yo ahorita puedo desplegar aquí en las opciones del timeline del track que tenga aún el Easy In y el Easy Out. Los puedo seleccionar los dos keyframes y cambiar al modo de lineal si yo lo que quisiera es que el movimiento sea constante. Entonces de esta manera ya los activo y se queda girando. Yo me voy a Animation, por ejemplo puedo irme a F-Curve, y lo que sucede es que si no está lineal, lo que tiene los keyframes es que tienen un suavizado y un desaceleración, ¿no? Entonces eso es lo que nos da esta sensación de que avanza y se frena, ¿no? Avanza y se frena. Si yo quisiera que fueran constantes, selecciono ambos keyframes y dentro de las opciones de cómo son estos keyframes, yo seleccionaría que sean lineares, que sería este icono de aquí. Entonces la interpolación no tiene ningún tipo de suavizado, es recta, es continua, y de esta manera el bucle pues va a ser constante, ¿no? Está aquí avanzando como en esta bucle o este loop. Ahora lo que tenemos a continuación es que me voy a ir al inicio de la línea de tiempo. Yo tengo ya mi cruceta y yo lo que voy a hacer es que ya la tengo seleccionada. Voy a seleccionar con mi herramienta de selección tradicional, con el Live Selection o con la herramienta de mover. Lo que quiero es tener la cruz seleccionada. Salen ahí sus ejes. Lo voy a tomar del eje para desplazarlo a ya sea en X o en Y, en la altura o a lo ancho del espacio. Y lo que voy a hacer es que primero voy a dejar presionado Command y lo voy a desplazar hacia arriba, y si ven se hace una copia del objeto, ¿no? Con todo y sus keyframes y su animación, realmente me hizo una copia. Entonces voy a sacar un par de copias. Hice una primera, voy a hacer una segunda copia y ahí están girando. Y yo, por ejemplo, voy a sacar tengo dos copias que están girando hacia la derecha, y voy a sacar una tercera copia que voy a colocar arriba a la derecha, pero para que justo no esté aventando las esferas a la derecha, sino que las aviente a la dirección contraria. Ahorita, como este objeto es simétrico, simplemente lo que voy a hacer es que voy a girar su rotación 180 grados para que ahora la rotación 180 esté en la dirección opuesta, ¿no? Lo que hice fue torcer la pieza, ¿no? Como girarla, ¿no? Entonces la pueden colocar ahí, pueden colocarla a diferentes alturas. Lo dejo ahí como más libre para que también ustedes vayan creando su propia composición. Pero ahí, y yo tengo mi cruceta que está girando hacia el otro lado, hacia acá. Entonces ahí, ¿no? Entonces esto pues va a quedar totalmente editable. Después podemos modificar tamaños, formas, podemos modificar escalas. El chiste es que queden ahorita nuestras crucetas ahí girando, ¿no? Ese es nuestro sistema. Y ahí estamos listos ahorita para la animación, para trabajar con la animación, hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en un momento más a la simulación.
Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, ahora sí, todo lo que es, tengo todas las cruces, la ventana y el contenedor, todas las puedo seleccionar en conjunto. Y ahora sí, por ejemplo, agrupar con la tecla Alt. Y todo este va a ser mi contenedor, ¿no? Entonces yo, si ven, ahora ya tengo una jerarquía. Tengo aquí, voy a cambiar nombre, una caja, una ventana y las diferentes cruces alineadas al objeto. Entonces en este caso ahorita ya tenemos nuestro contenedor con nuestras crucetas que están animadas, que están en un bucle dependiendo de las repeticiones que ya haya colocado. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una esfera y ahorita la vamos a llevar a la parte superior de nuestra caja. Y vamos a empezar a manipular las etiquetas de la simulación de física. Tengo la esfera colocada y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar mi tag simulación. Una vez seleccionada mi esfera, tomo el tag simulación y voy a seleccionar objeto rígido. Eso que va a provocar que cuando yo le dé reproducir, en automática va a caer por la gravedad hacia el suelo. Y yo tendría que empezar a manipular ahora que los objetos que lo contienen sean colisionadores. Entonces yo lo que voy a hacer es al contenedor agregar un tag que va a ser el siguiente: tag simulación collider body. Cuando yo le dé reproducir ahorita, la esfera cae y se estaciona en la superficie con la que hizo contacto. Voy a mover la esfera de locación y voy a ver qué sucede. Ahorita ya cae y hace interacciones. Ahorita esta clase se va a hacer mucho más fluida y más rápida, pero sin embargo voy a explicar algunas cosas. En las versiones anteriores de Cinema, todavía de hace un par de versiones, cuando tú agregabas el tag de dinámicas, que quiero que vean aquí la diferencia, yo realmente dentro de tag de simulación me estaba bautizando esto como objeto rígido, objeto colisionador, objeto suave, pero realmente ya son preconfiguraciones de un tag que originalmente se llama tag de dinámicas de cuerpo y ya están preconfigurados para que funcionen correctamente. Ahorita, de manera, y que me parece súper bien, que es esto que van actualizando el software los ingenieros y lo van haciendo cada vez más accesible y más rápido. Antes, al tag, yo ahorita lo agregué a la parte superior de la jerarquía y me dejó activo el tag. Y si ven, vamos a entender ahorita acá abajo en los atributos de la etiqueta, es que está en la sección de dinámicas. Dice que se va a iniciar inmediatamente, que la etiqueta la va a heredar a children, es decir, que se lo va a heredar a los demás elementos que estén agrupados en la jerarquía. Eso antes de manera manual lo tenías que configurar de forma manual. Por ejemplo, si ahorita estuviera none, que no lo herede a nadie, lo que sucedería es que cae y no lo está heredando ahorita a ningún objeto, ¿no? Y tendrías que empezar a ponerle la etiqueta a cada uno de los objetos. Por ejemplo, voy a poner cuál es la cruz que tengo al centro, sería la cruz 2. Pues si yo ahí lo heredo a la cruz, vamos a ver si ahí corresponde. No está aplicando, ¿no? Entonces tú tienes que darle que también, como es la cruz pero es un nulo y adentro todavía tiene dos objetos, que lo heredara a children, ¿no? Y entonces en este caso vamos a ver si ahí ya hace la interacción. Si ven, si genera una interacción contra el objeto. Pero entonces antes pues tú tenías que manualmente ir colocando. Ahorita en automático ya me lo colocó y me está poniendo como a los elementos individuales la colisión. También self collisions en caso de que rebote. Y por ejemplo yo tengo la opción, voy a llevarme ahorita la esfera para entender un poquito más de esta simulación. Si yo lo llevo a la parte superior, la esfera, y exploro la etiqueta que tiene añadida, que es la de objeto rígido, si yo navego, también aquí me está diciendo que tiene un bounce del 5% y cuando yo le doy reproducir vemos que cae. Y si yo aumentara este valor de bounce, lo voy a exagerar al 45%, va a rebotar, ¿no? Como una pelota, ¿no? Ahí lo podría exagerar todavía más. Vamos a agregarlo al 300% y pues va a tener un rebote alto, ¿no? Bien, ahí rebota. Y seguro si el tiempo fuera suficiente en pantalla, vamos a darle 150
de porcentaje, lo que sucede es que el objeto simplemente pues rebota, ¿no? Entonces ustedes pueden eso controlarlo. También tiene keyframes que al inicio rebote más y luego menos. Y en general está funcionando de esta forma. Entonces le voy a dar ahorita ahí que se conserve al 100%. Ustedes podrían experimentar y jugar con eso. También vean, cuando está, normalmente le voy a regresar más bien al 5%, que era su valor original. Cae y se queda ahí estático y no hay tanta influencia. Si yo le diera, por ejemplo, donde dice fricción está al 90%, lo reduzco al 10%, lo que va a pasar es que cuando caiga necesitaríamos, por ejemplo, voy a hacer un pequeño ajuste aquí, que la caja que es todo el contenedor lo voy a rotar un poco solo para un ejemplo, y le voy a dar reproducir. Y por ejemplo ahí vean cómo va rodando. Y si yo en la esfera, en el tag, la fricción la reduzco al... Ahorita estaba fricción al 10%, vamos a ponerle fricción al 300%. Cae. Digamos por el tipo de cuerpo que es esfera, está rotando, pero vamos a probar con un cono, que sería un objeto un poco más estable por su superficie. Vamos a apagar ahorita la esfera y vamos a copiarle la etiqueta de la esfera. La arrastro, puedo dejar presionando Command y se le va a aplicar. Por ejemplo, cae el cono y vean ahí la fricción, porque está al 300%, se adhiere a la superficie, hace fricción. Y si yo le diera 4%, se desliza como si la superficie fuera resbalosa, no hay fricción. Entonces ustedes pueden ir jugando con esto para también ir simulando como las diferentes características que tenía un objeto, ¿no? Si una esfera es una pelota, rebotaría más, a que si es una bola de hierro y golpea duro, no bota. Tal vez inclusive no gira tanto. Entonces pueden jugar con las físicas de esta manera para acercarse más al resultado que ustedes desean, ¿no? Porque aparte de agregar una textura que dé una apariencia, como si esto es de metal o es de hule, también podrían, ampliar como el efecto de, más allá que el acabado sea realista, que también el comportamiento en la animación lo sea, ¿no? Eso inclusive me gusta que haya ahorita como en Instagram y en redes sociales como una tendencia que luego te muestran objetos que en rendering y la textura te da la idea de que va a ser un objeto duro y al final te hacen una bola de metal, ver que actúe como un objeto suave y juegan así creativo, ¿no? Como con esto para hacer algunos GIFs interesantes, ¿no? Entonces ahorita lo que nosotros tenemos es la caja del elemento, tenemos la esfera, y la esfera ya tienen, los dos tienen sus jerarquías, y ahora vamos a ver otro fenómeno con el que nos podemos enfrentar, ¿no? Ahorita cae la esfera tiene la etiqueta que se llama objeto sólido y está el contenedor con el objeto de colisionador, ¿no? Y cuando cae el objeto queda dentro. Si yo modifico su posición del inicio a que estuviese cerca del objeto, ahí cae correctamente, interactúa con los objetos. Me gustaría que ustedes hagan también el experimento y ver que el objeto no sea expulsado. Puede haber una cuestión donde a veces, por ejemplo, si ustedes, errores comunes que pueden llegar a pasar, la geometría queda incrustada entre otras superficies, cuando le des reproducir lo que va a pasar es que la va a expulsar y te puede generar algunos efectos raros. Por ejemplo, aquí un poco como obvio por la misma simulación, la mayor parte del peso del objeto, por así decirlo, está distribuido del lado derecho y está incrustada la geometría. Por el contacto con esta lo estaría empujando hacia la lateral y sale disparado, ¿no? Entonces sale como disparado con fuerza. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, está incrustado en dos direcciones que se oponen, ¿no? Entonces miren, ahí hay una competencia entre las dos direcciones hacia donde la física tendría que enviarlo. Y por ejemplo, esto si todavía lo hiciera más grande y lo elevara, ahí estuviera varias direcciones, pues ya se vuelve como un desastre, ¿no? Entonces me gustaría que hagan el experimento, que prueben con ustedes con su objeto. Para manipular un objeto que ya tiene una etiqueta de simulación, es importante mencionar que tiene que estar detenida la reproducción
y tienes que estar en el primer frame para que tú puedas entonces manipular ese objeto, porque la simulación va a empezar a correr a partir del frame 0. Entonces a mí me gustaría que lo prueben y que veamos que en efecto la esfera logra caer al fondo del envase. Les doy un momento y si me confirman que correctamente está funcionando su simulación. Expliqué lo que era el bounce, la fricción. Ya tenemos la esfera dentro del contenedor. Nuestro contenedor tiene asignada una tarjeta, una etiqueta que sería la de objeto colisionador. La esfera es la que sería el objeto rígido, y entonces empiezan a interactuar. Y les comentaba que actualmente la versión pues, ya más reciente de Cinema te va configurando muy rápido algunas cosas que antes manualmente teníamos que estar utilizando. Aquí una que me pareció que fue muy bueno, pero anticipando que les pudiera surgir un error más adelante cuando traten de hacer objetos que están encapsulados o que tienen varias interacciones. Aquí nada más tomar en cuenta que aquí dice en Shape, donde estoy heredando la etiqueta del contenedor, dice Shape y está seleccionando la opción que dice Static Mesh. Ustedes ahí pueden cambiar si por ejemplo esta es una malla que está en movimiento, si estuviesen agregando keyframes al mismo contenedor o se estuviera moviendo. Recordarles que dentro de su sección de Help ustedes también pueden acceder como al manual de Cinema 4D. Acá Show Help y se abre. Lo que sucede es que se instala justo un manual tal cual de uso y yo puedo aquí buscar por palabras clave, por ejemplo static, está buscando Static Mesh más claro, así como completo, y ya me da aquí dinámicas, proximidad, tag de colisión, y si ya le das aquí puedes leer toda la paquetería, ¿no? Entonces ustedes pueden ya a detalle entender mucho más que cómo funciona esto, que si el objeto tiene ciertas formas y le colocas la interacción de tal forma o con ciertos configuraciones, cómo va a repercutir, porque lo que les comentaba es que cuando se trata de simulación hay mucha tendencia también hacia el error como de cálculo, que surjan fenómenos un poco extraños, sobre todo cuando ya queremos hacer cosas medio exóticas en las interacciones entre los objetos. Entonces que aquí luego si ustedes se llegan a encontrar algunos conflictos pueden echarle un ojo aquí para acceder como a la documentación y informarse un poquito más, escrito ya justo por los fabricantes, cómo está diseñada la herramienta, qué parámetros interactúan de tal forma y demás. Y aquí te dice, ¿no? Por ejemplo te dice Cinema 4D tiene una jerarquía muy estricta en el orden de los objetos, que define exactamente qué objetos van a ser ejecutados en qué instancia, y eso es importante. Entonces ahorita su simulación no está haciendo ningún comportamiento extraño, funciona bien, interactúa con los objetos, podemos avanzar con lo siguiente. Yo estaba trabajando en el layout ahorita, si vieron en el de Startup, que es cuando se inicia y en general la configuración que tienes, y lo busqué a estándar porque ahorita estaba buscando un menú que no estaba visualizando. Entonces cambiando mi layout de estándar cambia también como el orden de algunos menús o de botones, y yo lo que estaba buscando era que se llama Simulate, y dentro de Simulate yo voy a buscar dentro de dinámicas, partículas, emisor. Es Simulate, busco el menú, debajo de dinámicas está emisor y lo activo. Este emisor ahorita lo voy a llevar a la parte superior y quiero hacerle zoom in, de presión de tecla O. Y vean que cuando yo le doy reproducir vemos que me empieza a hacer un preview de objetos que estarían siendo expulsados a partir de esta región del emisor. Entonces yo en mi caso al emisor quiero hacer lo siguiente, quiero que el emisor en coordenadas esté apuntando hacia abajo, es decir, lo rotaría 90 grados en el segundo valor de rotación. También haría que mi emisor, mis partículas y el emisor, el ancho sea mayor, le voy a dar unos 800 centímetros, ahorita repito estos pasos y lo voy a colocar dentro de el contenedor, y yo lo que voy a hacer es meter la esfera dentro del emisor. Recuerden que en la jerarquía de Cinema 4D los objetos de creación que están categorizados en verde tienen que ser padres de los objetos para que surtan efecto. Y ahorita si ven, ahorita mi esfera ya quedó ahí estática, no está ya surtiendo un efecto. El emisor está expulsando
las partículas, que en este caso serían los objetos, pero yo todavía tengo que configurar en el emisor la partícula que va a emitir. En este caso tiene aquí la configuración de partícula. Vamos a configurar, por ejemplo, cuántas partículas van a estar surgiendo. Birth rate quiere decir cuántas partículas van a surgir. 10, voy a ponerle que 5 por lapsos de tiempo, que son los que los va expulsando. Entonces van a ser menos. Y te dice aquí en qué momento inicia la emisión de las partículas, en el 0, y se detiene en el segundo 5. Y después viene un lifetime, cuánto tiempo permanecen en pantalla. Yo lo puedo extender. Aquí lo que estoy haciendo yo con esta sesión es irme un poco más libre, como más enfocado a poder hacer miscelánea y mostrarles dentro de el curso diferentes herramientas, y muchas veces también por mostrárselas en un uso creativo, poder ilustrando diferentes formas de crear, que muchas veces las herramientas están realmente pensadas o con la intención de usarse para otras cosas. Piensen que la partícula, la limitante que vamos a tener es el tiempo que va a permanecer en pantalla. Realmente una partícula para una simulación estaría pensado como para objetos no tan complejos y que van a permanecer poco tiempo en pantalla, que se van a estar disolviendo o reduciendo su escala hasta hacerse invisibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pueden ver aquí dice lifetime 20 segundos, quiere decir que a los 20 segundos se va a apagar su visibilidad, ¿no? Y que la escala yo le puedo reducir, dice end scale 1, yo la podría reducir a 0, y lo que va a pasar es que su escala se va a ir reduciendo hasta el momento en el que desaparece, que reduzca a 0. Entonces, solo para tomar esa nota, para que también vean que algunas de las cosas que les estoy mostrando son también luego a veces usos alternativos, que realmente la herramienta es muy permisiva como para poder generar eso, ¿no? Este es un ejemplo y van a venir otros ejemplos más adelante como esto, pero por ejemplo ahí está, yo ya coloqué el objeto adentro del emisor, que el que quiero que muestre, pero lo que tengo que configurar dentro de los atributos es que la partícula tenga esta opción habilitada que dice Show Objects, es decir, mostrar objetos. Le doy un clic y ahora sí, cuando empiece a correr el tiempo van a empezar a surgir las partículas, y si ven ahora empiezan a surgir ahí como muy amontonadas y se empiezan a juntar ahí hasta que empiece a llenarse solo durante 5 segundos y ya surgen las esferas. Reflejante, un 20%. Vamos a ver el render, cómo reacciona ahora. De seguro va a tardar más en procesarse. Vean abajo en la izquierda, en la esquina inferior de la izquierda, cómo está indicando primero un caché para poder esperar a que se procesen estos cuadros, y ahorita que ya terminó de hacer el caché ya me genera la imagen. Pero vean que reflejos tan bonitos hace que inclusive el reflejo tiene este acabado granulado, ¿no? Dependiendo cómo sean las superficies que tú estés creando. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.